Muy bien, señor secretario, subrogante accidental, dará lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido oficio del director de la DIVA, señor Ángel Cabeza, mediante el cual responde a uno de esta comisión relativo a la conservación del monumento histórico Fortaleza Incaica de Chena y sus contornos, por el que informa que en misma fecha recibieron la solicitud, en este caso, de la señora Luza Samoyoa, representante de la etnia incaica, eh, y se le contestó directamente informándole que la DIVAM, en conjunto con diversos organismos del Estado, se encuentra trabajando en la búsqueda de un mejoramiento y puesta en valor de esta zona. Bueno, Diego. De la misma manera, el municipio de San Bernardo y de Calera de Tango están comprometidos en la búsqueda integral, así como del año 2013 se vienen realizando distintas actividades en favor del mismo centro monumental. También se ha recibido una invitación de la Universidad del Paraíso al Foro Ciudadano 2016 titulado Desigualdades, Violencia y Ciudadanía, Resistencias en el Chile Neoliberal, que se realizará entre el 9, 10 y 11 de noviembre del 2016 en el Auditorio Sergio Flores, ubicado en Prat 677 en la comuna de Valparaíso. No, Resistencias en el Chile Neoliberal. Finalmente, el Museo Nacional de Bellas Artes invita a la exposición Caravaggio en Chile, Luz del Barroco, que se presentará entre el 21 de octubre y el 18 de diciembre. Se hace presente que esta es la primera vez que se exhibe en nuestro país una obra del célebre pintor italiano conocido como Caravaggio. Se trata de la pintura San Juan Bautista del año 1602, perteneciente a la prestigiosa colección de los museos capitolinos de Roma. La invitación se encuentra en sus carpetas. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Respecto a la cuenta, ofrezco la palabra. Puntos varios, ofrezco la palabra. Presidente. Sí, señor Paulete. Este año se cumplen 60 años de existencia ininterrumpida. Muy amable, muchas gracias. Del grupo de teatro independiente más longevo de este país. Se trata de 60 años del Ictus. El Ictus está en este minuto celebrando ese hecho realmente inédito, que una compañía independiente que ha trabajado permanentemente conectado con su país, con su realidad, por ese grupo, por el Teatro Ictus han pasado connotadísimos actores de este país, yo diría que la gran mayoría, si no todos, de distintas generaciones. Y hoy día, con una nueva visión, hay un nuevo elenco, una nueva gente, siempre se está renovando, está celebrando, haciendo algunos remontajes y está poniendo un poco en valor parte de la historia de este país que se cuenta a través de la visión del teatro, del teatrista. Entonces yo solicito a esta comisión que se haga parte de esa celebración y además de enviar un saludo a la gente de la compañía Ictus y a sus actores y a todas las personas que lo componen, no solamente actores, sino que el personal técnico, administrativo, solicito que que hagamos acá, que acompañemos un homenaje desde la Cámara de Diputados para la celebración de este evento que me parece a nivel latinoamericano bastante inédito, que una compañía de teatro independiente permanezca durante tanto tiempo haciendo un teatro serio, profundo y de calidad conectado con su país. Esa es la solicitud, presidente. Muy bien, diputado Paulete. Solo tengo una duda. Si que nosotros como Cámara no habíamos hecho un homenaje al Teatro Ictus. ¿No lo hicimos en un momento? ¿Lo hicimos? No, ¿Sí? nunca le hemos hecho un homenaje al Teatro Ictus, puede ser en un momento que yo no estaba aquí. El periodo que yo llevo aquí, celebramos los 40 años de Teatro Imagen, de Gustavo Mesa. Estamos hablando del Teatro Ictus, de Nissim Sharim y el Sí, resto. pero Héctor no era del Ictus. ¿Usted piensa que es el Ictus o a lo mejor está confundiendo con el tema del Teatro Imagen? Yo estoy... Revisar los acuerdos y las actas anteriores. Porque el punto es el siguiente, si ya la Cámara le hizo un homenaje, ya está hecho, digamos, pero Sí,
Por eso, vamos Si es por los 60 años sería fantástico, diputado, pero no se ha hecho. ya, ok, tranquilo, diputado. Si queremos hacer si queremos hacer el homenaje, solo que si ya lo hicimos, hay que ver si acaso fue hecho, cuándo. Y de todas maneras, yo sería proclive a que nosotros como comisión le mandáramos una felicitación al Teatro Ictus, si es que no se ha hecho el homenaje. Si no se ha hecho el homenaje, nosotros trataríamos de ver la posibilidad de que le hiciéramos el homenaje en la sala. Y si no, mandarle nosotros un reconocimiento como Comisión de Cultura. Entonces, hacemos esa averiguación y el próximo jueves lo tenemos claro. Diputado Godoy. Pero más que, si se hubiera hecho el homenaje, más que enviarles una carta, yo lo que haría es, en el Congreso de Santiago, en la oficina del presidente de la Cámara, recibirlos nosotros como comisión y entregarles una bonita medalla, un bonito galvano. Hay cosas tan bonitas de la Cámara que uno pudiera regalarles y hacerles así un reconocimiento que es mucho más relevante que simplemente mandarles un mensaje. Totalmente de acuerdo, diputado. Por eso queremos ver qué fue lo que hicimos como Cámara para no repetirnos en lo mismo. ¿Mm? Ok, acordado. Bien. Yo algo tenía... lo que quiero proponer para la tabla es lo siguiente, que el tema del punto 1 de la tabla lo dejemos para la próxima sesión, porque necesitamos un quórum más alto para aprobar o mandar archivo, sí. ¿Mm? Entonces pasamos directo al segundo punto, que es recibir al ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura, señor Ernesto Tone, y al presidente del Consejo Nacional de Televisión. Vamos a hacerlos pasar, suspendemos un minuto y suspendido. Muy bien, se retoma la sesión. Esta parte, digamos, de la sesión dice relación con escuchar al Consejo Nacional de la Cultura y al presidente o al Consejo Nacional de Televisión, más bien, para que se refieran a la protección de la propiedad intelectual de los creadores nacionales bajo la actual legislación y las posibles reformas que podrían evitar situaciones de plagio. Asisten a esta sesión por parte del Consejo Nacional de las Culturas y de las Artes, la señora directora ejecutiva del Consejo, señora Ana Tironi, señora Karen Soto, asesora legislativa, don Claudio Osa, jefe del Departamento de Derechos Intelectuales, Daniela Correa, jefa de gabinete de la subdirectora del Consejo. Además, por parte del Consejo Nacional de Televisión, el señor Jorge Cruz Campos, jefe abogado de la Dirección Jurídica del Consejo Nacional de Televisión. Esta reunión o la solicitud dice relación, ustedes ya están, pero para dejarlo en el acta, dice relación, esto parte, digamos, por un testimonio que recibimos nosotros en la sesión pasada de un creador, Alex Rivera, que nos contó cuál había sido el problema que él había tenido y que está en litigio en estos momentos respecto a una obra que él habría, junto con otra persona, presentado en un taller de un canal de televisión, y que esa idea que se la habían desechado, luego aparece plasmada en una telenovela que era Veinteañeros a los 40, creo que es esa, Veinteañeros a los 40, exactamente, digamos, lo mismo que ellos habían planteado en su guión para esta escuela de guionistas, y aparece, digamos, tal cual plagiada, versión, digamos, de él, por este, digamos, canal de televisión. Entonces, de ahí parte nuestra discusión. Evidentemente que esto está en los tribunales donde corresponde, pero el tema es que nosotros no solo hemos escuchado, los que nos movemos en este ambiente, no solo hemos escuchado de parte de él este tipo de aseveraciones, sino que vemos que no es algo aislado lo que ocurre.
que muchas veces ocurre que los canales de televisión toman ideas de personas, las transforman un poquitito y después las utilizan, dejando de lado los creadores de la idea. Entonces, el punto es, primero, saber la posición de ustedes, el tema de la protección de propiedad intelectual, cómo podemos perfeccionar quizás esta legislación a fin de que nosotros pudiésemos legislar, o el mismo Consejo también a lo mejor podría entregarnos legislación a fin de poder proteger mejor y más aún a nuestros artistas. En eso hemos estado en esta comisión desde que nos creamos, protegiendo a todo tipo de artistas y a la cultura, digamos, en el país. Entonces, sin más, le entrego la palabra al Consejo. Tiene la palabra. No, es ahí. Muy buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, quiero señalar que el Consejo comparte plenamente la preocupación de la Comisión, referida en este caso particular por don Alexis Rivera, pero que sabemos, como el presidente decía, que hay muchos casos, que después vamos a ver algunos casos muy históricos en este problema. Creímos pertinente nosotros también solicitar a don Claudio Ossa, abogado experto en propiedad intelectual y es el jefe de Departamento de Derechos Intelectuales, actualmente perteneciente a la DIVAM, pero que en el futuro va a ser parte, por supuesto, del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para que realmente ilustre a la Comisión sobre el procedimiento de registro de las obras y producciones intelectuales y cómo puede ser perfeccionado. Quiero señalar que este Departamento de Derechos Intelectuales en Chile viene desde el año 1970 y tiene a su cargo todos los registros de propiedad intelectual en Chile, los derechos de autor y derechos conexos, que también son muy importantes. Entonces quisiera, sin más, dar la palabra a Claudio Ossa, con el cual ya nos reunimos para conversar sobre este tema y con algunas personas interesadas y que son guionistas del sector. Entonces quiero dar la palabra a Claudio. Muy bien, muchas gracias. Don Claudio tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los integrantes de esta comisión. Fundamentalmente, lo que quisiera aclarar acá es que el sistema registral chileno existe desde el año 1834. Tenemos una de las leyes más antiguas de Latinoamérica para proteger a los autores y luego a los artistas y a los productores que se vinculan a las actividades de ambos grupos de generadores de derechos o activos de propiedad intelectual. Ahora bien, el procedimiento, a raíz de los estándares internacionales que fundamentalmente se han ido estableciendo en las convenciones internacionales de las cuales Chile es parte, establecen un principio básico que es la protección automática de todas las obras. Esto es, no se requiere cumplir formalidad alguna para efecto de estar protegido el objeto que es fruto de la creación humana. Solamente el registro lo que establece es una presunción a favor de quien solicita este registro para efectos de contar con un elemento probatorio de mayor envergadura en el evento que exista una confrontación de intereses con terceros. Dicho esto, si uno confronta la realidad de esta estimación que existe una gran cantidad de plagios, yo diría que es eso y nada más que eso, una estimación. Porque si uno va a los indicadores, por ejemplo, de las causas que se han seguido en tribunales versus todos los otros tipos de litigios que están vinculados a conflictos relacionados con derechos de autor o derechos conexos, las causas relacionadas con temas asociados a plagio son ínfimas. Ni siquiera deben llegar a un 5% del total de las causas. Y eso es ser bastante generoso. Uno de los últimos casos es de reciente ocurrencia, llegó a la Corte Suprema vía recurso de protección, en que claramente el máximo tribunal del país dice que en casos de plagio estos son casos de lato conocimiento, o sea, no son por vía express, vía un recurso de protección. Por lo tanto, ahí hay que entender también que el plagio está muy de la mano con una posibilidad de existir una adaptación de algo que ya existe. Y ese preexistir de una obra que yo tomo como referencia hay que analizarla desde el punto de vista pericial para definir si existe un plagio o no. Por lo tanto, si nosotros vemos lo que la legislación establece, la legislación permite al día de hoy sancionar duramente al plagio, cosa que no ocurría en 1834 ni en 1970, sino que a partir del 2010, cuando se ajusta por el Ejecutivo la respectiva regulación en la materia de sujeta a infracción o regulación de los crímenes asociados a infracciones de estos derechos. Por lo tanto, actualmente existen dos tipos penales en la regulación existente que por lo mismo, si yo persigo esta infracción, puedo llegar a obtener una sanción bastante dura
aquel que comete el delito. Si bien la figura no está definido el plagio como tal en la legislación, yo creo que eso también es un tema que hemos conversado con los guionistas el día de ayer. Llegamos a un acuerdo de avanzar en definir ciertos conceptos básicos, establecer una especie de glosario entre el sector privado y el sector público que nos permita también hablar un lenguaje común. Porque lo que sucede a nivel registral es que llega gente con un desarrollo mínimo y califica ese escrito que presenta ante el registro como un argumento finalizado, cosa que no es tal. O llega con una sinopsis, o llega con una línea argumental básica. Y eso claramente, las ideas hay que tener como un concepto muy claro. Las ideas no se protegen. Lo que se protege es la idea una vez que ha sido expresada en algo tangible, el producto final. Y ese producto va a ser original cuando yo pueda definir, al analizar ese producto final, que existe un sello personal de aquel que lo ha creado que me permite distinguirlo de la creación de otro. ¿Ya? Solamente es ese elemento el que yo podría rescatar para diferenciar si existe un plagio o no. Por lo tanto, la doctrina lo que establece que existen plagios burdos, esto es que ni siquiera se oculta nada, no se trata de modificar nada, es de fácil detección, y hay otro que es un poco más elaborado. Y ese grado de elaboración es el que yo debiera someter a un peritaje que no hace ningún registro a nivel global. ¿Por qué? Porque los registros lo que tratan es de establecer un procedimiento ágil que no vaya a entorpecer al emprendimiento y por lo tanto facilita, en función de la aplicación de un principio que es la buena fe, que lo que se le está entregando y se está declarando por parte del usuario es efectivamente lo que se le está diciendo. Nadie va a dudar, por lo mismo, de que si a mí me dicen esto es un argumento, yo tampoco tengo las capacidades técnicas ni el personal suficiente. Tenemos 10 funcionarios para atender 17 millones de personas y un escaso presupuesto, frente a lo que es, por ejemplo, el registro de marcas, de patentes, que tiene un tremendo presupuesto, 200 personas, un edificio propio. Entonces tenemos que utilizar las herramientas que administrativamente son también razonables. Hay que hacer una gestión que sea razonable para este país. Este país, si vamos a los antecedentes históricos, por ejemplo, tiene un caso notable que es este. No sé si ustedes lo conocerán. El de don Fernando Yusó. Uno de los mayores casos de plagio que se llevó a tribunales, que se utilizó a peritos que eran brillantes dramaturgos, que todos concluyeron que este señor había sido objeto de una conducta de plagio, había sido víctima, y como víctima de esta conducta había perdido un Oscar que se le asignó a terceros en Hollywood. ¿Ya? O sea, el sistema judicial chileno desde 1950 ya estaba preocupado de este problema y los autores ya estaban ejerciendo sus derechos, con normas mucho más débiles que las actuales. Por lo tanto, modificar ley a este nivel yo creo que no es tan necesario, sino que también son los mismos autores los que deben concurrir con la institucionalidad a generar instrumentos que básicamente faciliten los procedimientos de registro. Ayer con Luz Croxato acordamos establecer una declaración en que los mismos solicitantes de registro señalen la línea básica de lo que ellos denominan argumentos, sinopsis, pero que ellos se hagan responsables de lo que están presentando y que digan por qué lo califican de tal. ¿Ya? Eso es un trámite administrativo básico, no implica mayores costos y facilita la gestión. Al momento de solicitar la inscripción, al momento... A ver, ellos al momento de solicitar su inscripción, como cualquier ciudadano, hacen 3 pasos, igual que un semáforo. ¿Ya? Presentan una copia de su obra, presentan un formulario que dice todos sus datos personales y el tipo de obra que registran y pagan un derecho, menos de 5.000 pesos al día de hoy. Eso significa que esa obra, al ser registrada, genera un efecto de irradiación a nivel internacional que está protegida en todos los países del mundo que están sometidos a los mismos tratados que Chile. Ese es el efecto. Por lo tanto, entorpecer el procedimiento de registro a ese nivel es entorpecer la salida de producto nacional al extranjero. ¿Ya? Fundamentalmente, esos 3 pasos, entonces, se ha ido viendo que hay ciertos sectores que son críticos. El tecnológico es uno de ellos. Por ejemplo, en materia de software, la gran concurrencia de muchos creadores y sus derechos morales estaban siendo un poco olvidados. Nosotros les dijimos, por favor, a los solicitantes, pónganme todos los nombres de las personas que participaron en el desarrollo del software. En su comienzo, esto generó resistencia, hay que decirlo.
sobre todo las grandes empresas del sector anglosajón, que están muy acostumbradas a que la obra por encargo o la work for hire, por presunción automática, pasan todos los derechos al que ha encargado la obra. En Chile no es así. Entonces, eso teníamos que establecer alguna regla de balance. Y eso por la vía administrativa se hizo. Por lo tanto, yo creo que en este mismo sentido se puede avanzar agregando esta declaración, que lo único que agrega es que a ese semáforo le agregamos un cuarto paso. Cuarto paso que no es más que, es súper simple, no genera costos y no genera la necesidad de modificar ley alguna. Y a su turno, también es necesario que, como les digo, los titulares de derecho usen un lenguaje común. Porque ese es, yo creo, el fundamental de los problemas. Cuando uno habla de sinopsis, el otro no entiende qué está hablando o entiende algo distinto. Entonces, si el Estado puede favorecer o fortalecer esa relación entre los propios protagonistas del sector, yo creo que es un valor agregado que le puede ofrecer la institucionalidad. Y en último término, y ya existe la experiencia, a raíz de los mismos guionistas, existe la necesidad de generar códigos de buenas prácticas como este, que ya se ha hecho. Entonces yo creo que el esfuerzo es complementar lo ya hecho y avanzar en el sentido de reforzar aquello que favorece a los titulares de derecho, más allá de entorpecer con un desarrollo legislativo que yo creo, modestamente, no es necesario a raíz de lo que tenemos a la vista con la legislación vigente. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Yo pediría escuchar primero el consejo y después hacemos la consulta. Es que, digo yo, para escucharlo todo. ¿Le parece o no? O si quiere, pues, haga la consulta. Ya, haga la consulta, diputado. Yo veo que usted lo que nos plantea es que no hay un problema legal. Ahora, como la dificultad que uno ve así por sentido común es el tema del peritaje. Porque si hay dos partes, uno podría poner en cuestión siempre el peritaje. Entonces mi pregunta es, ¿los peritos son gente que están avalados por algo, certificados? ¿Se entiende que son aceptados por las partes? ¿O previo a eso hay una etapa donde uno acepta quién va a ser el perito? Gracias. Gracias, diputado Godoy. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Básicamente el sistema pericial chileno se establece quiénes pueden ser peritos, ya está establecido por ley. Segundo, la determinación de quién presenta a ese perito es decisión de las partes y con el acuerdo del tribunal que recibe la prueba pericial. Exacto. Por las competencias que se tiene que tener para ser calificado como perito, se estima que lo que va a entregar ese perito es de calidad. Ahora, la valoración de ese medio de prueba dependerá del juez. Por lo mismo, los juicios que han existido, uno se puede encontrar con juicios que a todas luces parece evidente que fuera plagio y el tribunal dice, no, no es. Entonces, eso ya nos supera a nosotros como registro y por el tema legislativo tampoco hay una vía de salida para solucionar eso. Es un tema de criterio. Así es. Muchas gracias. Muy bien, le vamos a dar la palabra entonces a don Jorge Cruz y luego hacemos las consultas pertinentes. Por favor, don Jorge, tiene la palabra. Señor presidente. El Consejo Nacional. Si puede un poquito más de frente el micrófono, por favor. Eso, gracias. En la industria de la televisión, la cual el Consejo fiscaliza, hay ciertas normas especiales. Aparte del cumplimiento general de la ley sobre propiedad intelectual, hay ciertas normas especiales. En este caso que menciona el presidente al principio, yo estoy viendo aquí, digamos, que la ley de una u otra forma se hace cargo. Por ejemplo, en el artículo 1 de la ley del Consejo Nacional de Televisión, inciso que fue agregado por la ley 20.750 del año 2014, o sea, es reciente. La anterior era del año 92, o sea, pasaron 20 años, un poco más. Se hace cargo de la ley sobre propiedad intelectual y lo agrega al concepto de correcto funcionamiento. Es decir, los canales de televisión dentro del correcto funcionamiento tienen que observar y cumplir la ley 17.336 de propiedad intelectual. Ese es el primer filtro. Luego, eso es una obligación permanente, digamos, es decir, aquí en este caso, si hay una denuncia, el Consejo tendría que hacerse cargo, es decir, ahí el Consejo actúa como tribunal. Esto sería lo mismo que si hubiese una obra audiovisual emitida por televisión que, en opinión de los consejeros, incumpliera los valores que ahí se protegen, o sea, la democracia, el cuidado del medio ambiente, etcétera.
Después también está protegida la propiedad intelectual en la transmisión consentida. La transmisión consentida es que los canales abiertos de Chile, los históricos, los tradicionales, y cuando tengan un 80% de cobertura en tecnología digital del territorio nacional, pueden entonces cobrarle a los canales de pago, a los TV cable y a los canales de aire de pago, le pueden cobrar por sus contenidos, como lo hace HBO, como lo hace Fox, o como lo hace el canal que está al otro lado de la cordillera, que para ser emitido por los canales de pago debe a su vez, digamos, convenir una tarifa o lo que sea. Eso también es una forma de protección de la propiedad intelectual de los contenidos producidos por los canales chilenos. Es la famosa retransmisión consentida. Y después, al momento de otorgar las concesiones, como se ha hecho en otros modelos concesionales, debe también presentarse conjuntamente con la solicitud una declaración jurada de que no se está incumpliendo, digamos que se está respetando la propiedad intelectual, y también se limita la entrega de concesiones a aquellas entidades que hayan sido sancionadas 2 o más veces en virtud de la ley sobre propiedad intelectual. Es decir, desde el 2014 a la fecha se ha hecho bastante cargo la ley de televisión, y la industria de la televisión está. Ahora, hay un problema, que sí es un problema legal, que es un problema histórico, que es un problema práctico, que sí afecta a los creadores, y en general a la industria de la televisión, que es que cuando el Consejo Nacional de Televisión entrega financiamiento para producciones audiovisuales de calidad, digamos, de contenido cultural, las productoras independientes que se presentan, digamos, en forma independiente, sin el patrocinio de un canal de televisión, desde que reciben la notificación de que han sido premiados, tienen 60 días para conseguirse un canal que se comprometa a emitirlos. Eso significa que los canales de televisión, en una práctica que no es tan ética, digamos, al día 59 los hacen firmar cualquier cosa, digamos. Entonces, evidentemente que eso es un problema. Esto en la ley del año 2014 se trató de subsanar dándole la posibilidad de que fuera cualquier canal, no abierto, sino que también uno de pago. Es decir, estoy hablando, por decir alguno, uno de cobertura nacional, DirecTV o VTR, también pueden ser titulares, es decir, pueden patrocinar la emisión. Ahora, esto históricamente ha sido tratado de solucionar o corregir por el Consejo Nacional de Televisión, agregando en el contrato cláusulas de manera de impedir, digamos, este abuso de posición dominante, por ponerle un nombre, de los canales respecto a los productores audiovisuales independientes. No está resuelto del todo. Esto fue materia de discusión cuando se modificó la ley del Consejo Nacional de Televisión, pero, como digo, solamente se avanzó agregando a los canales de pago. La verdad es que, claro, TVN, que es un canal de propiedad del Estado, no debería incurrir en esa conducta, pero lamento decir que también lo hace. Y ellos van haciendo un gran archivo, digamos, de propiedad intelectual. Es decir, el contrato dice que para ser emitido se transfieren a perpetuidad todos los derechos así que eso es un problema de difícil solución, pero existe y está. Eso es básicamente lo que hay para la industria de televisión como normativa especial. Eso es lo que podemos exponer desde la perspectiva de la televisión. Ok, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, don Jorge. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputado Godoy. Yo no entiendo bien del tema de la propiedad intelectual, porque usted planteaba antes que tenía que tener un sello propio del autor. Entonces me queda menos claro en el tema de televisión. Por ejemplo, uno ve, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en Mega, en La Familia, que es como la familia gringa de Al Bundy con... O sea, el solo hecho de que uno lo chilenice, eso ya lo hace único. Son licencias. Esas son licencias, son otra cosa. No se compra la maqueta, pero es un producto que se compra. Ofrezco la palabra, diputado Poblete, don Roberto, doble colega. Bueno, mi colega. Saludo de nuevo a todos nuestros invitados.
quiero agradecer su exposición. Quiero hacer una pregunta a nuestro amigo que dice relación con lo siguiente. ¿Quién es perito en qué caso? Esa es la pregunta concreta. Y después tengo otra pregunta para nuestro amigo del Consejo. También le digo al tiro para que usted piense. La pregunta es, la ley que nosotros acabamos de aprobar sobre defensa y reconocimiento de los derechos de autor de guionistas y directores, donde queda explícitamente redactado que no puede un canal de televisión hacer ese tipo de contrato leonino de exigir que le transfieran a perpetuidad los derechos de autor. ¿Resuelve parte del problema que usted nos está exponiendo? ¿O esa praxis? El presidente. Gracias, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra, si no, bueno, hago yo las consultas. Una de orden práctico al Consejo, si con el Consejo Nacional de las Culturas, futuro ministerio. La pregunta va por allá, digamos, hacia allá, con el tema del ministerio. Este problema que hoy día tiene el Departamento de Propiedad Intelectual, ¿se va a solucionar respecto a la cantidad de personas, a cómo se va a enfrentar este tema? Porque claramente el abogado nos plantea que el presupuesto es escaso, tiene poco personal para poder absorber toda la cantidad de trabajo que tienen en este sentido. Por otro lado, me gustaría saber a don Claudio, también consultarles, si son muchos los casos que reciben, son de verdad son hartos, porque uno de repente no tiene como noción, uno escucha un par de cosas, pero queremos saber quizás si es un tema, digamos, ¿no? Eso es lo primero. Al tiro, déjeme terminar las mías. Ya. Lo otro, consultarle a don Jorge. Efectivamente nosotros, claro, como dijo mi colega Poblete, aprobamos un proyecto que va a proteger los derechos de los artistas en general, o sea, hemos ido ampliando cada vez más el tema de la protección de los derechos. Y da un poco de impotencia y mucha rabia de que hoy día los canales, partiendo por el canal que se supone que es del Estado, incurren en estos problemas de obligar a los artistas en general a firmar contratos que van contra el espíritu de lo que es ser artista. El otro día voy a buscar una frase que apareció en Facebook muy buena respecto al tema de los artistas, que la voy a decir antes de terminar, y que es así. La pregunta es, ¿cómo nosotros definimos un plagio? ¿O cómo ustedes definen un plagio? Recién la secretaria estábamos conversando, o sea, es por... El plagio se define porque hay una idea matriz que está copiada, o es el contenido, o los fundamentos, digamos. O sea, ¿cómo en definitiva ustedes aclaran que esto es un plagio? ¿Y cuál es el resultado también de las acciones que ustedes realizan como canal? Aparte de pasar la multa o lo que sea, la sanción al canal de televisión, ¿reaccionan los canales después o dicen, ¿sabes que ya, ok, te pago la multa y total, ganó tanta plata que te vuelvo a pagar la multa, digamos? ¿Y cuántos de estos canales han recibido más de 2 o 3 veces la sanción? Para saber, y qué es lo que ocurre, digamos, ahí con ese canal. Ofrezco, diputado Teller. No, lejos de mí no darle la palabra. Además, usted no está congelado. No, mi pregunta va más dirigida a tratar de aclarar el caso que se nos expuso aquí la vez pasada. Porque al parecer es una situación bastante especial, porque él lo que presentó fue una idea respecto a una telenovela. Y él explicaba que entonces lo que él entregó, o lo que presentó ante el canal de televisión, es una idea, una especie de trama, con su inicio, su final, pero es una obra, en cierto modo, no terminada, porque los capítulos se van haciendo, decía, de acuerdo al rating, ¿ah? Entonces, ¿cómo
entonces lo que a mí me gustaría aclarar es qué es lo que pasa con este caso específico, qué es lo que se plagia, porque él dice que sí, que fue plagiada su idea y que en cierto modo la obra está ya en lo que él, en el esbozo que él entregó, y que lo otro se va haciendo. Entonces ahí, sobre eso quisiera más claridad. Muchas gracias, estimado colega. Ofrezco la palabra, señora Ana. Muchas gracias. Bueno, respondiendo muy directamente lo que preguntaba el presidente, efectivamente lo que está contemplado, ustedes saben, en el nuevo Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, es el traspaso del Departamento de Derechos Intelectuales, que en este minuto está en la DIVAM y que dirige don Claudio Osa, a la Subsecretaría del Patrimonio, y lo que se aspira, por supuesto, es a que poco a poco, paulatinamente, crezca el presupuesto y podamos darle la jerarquía que requiere. Eso es lo que está contemplado en el nuevo. Y ya el que pase a una subsecretaría como el patrimonio, digamos, inmediatamente releva su importancia. Eso es lo. Don Claudio. Voy a tratar de ver con esta amplitud de temas. Bueno, el diputado justo le iba a contestar. ¿Quién es perito? Bueno, yo le pregunté quién es perdón. perito y en qué circunstancias. Ya, a ver. Para ser perito se establece básicamente ser experto en una ciencia o arte específica o en una labor que también es muy específica y que atendía esas competencias que tiene la persona que las ejecuta y por tanto atendía esa experiencia, puede analizar la labor que otro de su mismo segmento de profesión u oficio puede hacer una descripción si es acorde a lo que él tiene como conocimiento. Y eso debe ser acreditada, esa experiencia, a través de documentos que se entregan antes de llegar a la confrontación específica de un conflicto de interés y, por ejemplo, se establece un listado de estos peritos que se informa a la Corte de Apelaciones. Y está disponible en cada Corte de Apelaciones un listado de peritos especializados por materias. Por lo tanto, yo puedo recurrir a cualquiera de esos peritos y si no estuviera en ese listado alguno disponible de acuerdo a la ciencia, arte, profesión u oficio que yo quiero hacer este análisis pericial específico, también pueden ser citados terceros que cumplan con esas competencias para efectos de ser los que informen y defiendan estos informes periciales en la sede judicial correspondiente, ¿ya? O sea, no es cualquier persona, tiene que tener cierto perfil específico y especializado en aquella área o materia que está siendo objeto de la discusión a nivel judicial. Con eso creo que estamos. Ya. Y en cuanto a la nueva ley de directores o guionistas, todo aquello que detalle los derechos obviamente es un avance. Ahora, nosotros podemos tener una tremenda estructura, una armadura jurídica muy impresionante, pero por ejemplo si tenemos facultades que no se están ejerciendo, como la que justamente se ha mencionado en la ley del Consejo Nacional de Televisión, poco podría hacerse modificando otras normas. O sea, si está vía ley de televisión digital que vino a modificar esa norma, la facultad de que se debe fiscalizar, la pregunta que habría que hacerse es que si están siendo recurrentes estos casos en el mercado específico de la televisión, el órgano competente debiera hacer ejercicio de la facultad. Eso es claro, o sea, no hay para qué empezar a modificar ley por ley porque el otro no hace su competencia específica. En cuanto a la cantidad de casos y procesos de esto, yo no entendí muy bien la pregunta si estamos hablando específicamente de casos o procesos asociados a plagio o la cantidad de procesos que nosotros gestionamos como registro. Quisiera referirme a los dos. La cantidad de procesos que hacemos como registros ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 7 años de gestión. Partimos con un promedio de inscripciones que no ha variado mucho, o sea, el negocio de la inscripción en Chile se mantiene constante. Alrededor de 12, 13.000, 14.000 registros al año, ¿ya? La población potencial que nosotros atendemos es sobre 4 millones de personas, todos los años, solamente chilenos. Y adicionalmente nuestro registro recibe solicitudes de registro desde el exterior. Un 4% de los registros que se reciben en Chile benefician a extranjeros, ¿ya? Desde el punto de vista de los funcionarios que atienden... ¿En qué rubro? Todo tipo de rubro creativo, principalmente hay muchos extranjeros que son chilenos que se han nacionalizado después de un largo periodo de exilio. Sobre todo residentes en Suecia, en Holanda, ¿Y eso es novela? en todo tipo de creación. Principalmente la mayor creación que se registra en Chile son obras literarias.
O sea, en Chile todos somos poetas, pero no sabemos si somos buenos, malos, más o menos, pero somos poetas. Entonces tenemos una gran actividad creativa en el ámbito literario. Pero también ha tenido un gran desarrollo el ámbito creativo en el área de tecnología. Se está generando mucho software en Chile y mucho videojuego. Tanto es así que la caída que ha tenido otros sectores, como la industria de la música, ha sido rápidamente tomada en reemplazo por este sector tecnológico. Y eso también es atendido por nosotros. Entonces, la complejidad de temas que tenemos que revisar es muy grande. Y la gran cantidad de procesos que tenemos que responder anualmente van más bien por recibir consultas que hace la gente para saber si se puede proteger algo, si le están copiando una idea, si esto es plagio o no. O sea, también tenemos una labor ahí de apoyo, acompañamiento y respaldo para que no se judicialicen cosas que no es necesario llevar a tribunales. Nosotros tenemos dentro de las funciones también que hacer asesoría de todas aquellas consultas que nos pregunten, tanto personas del sector privado como instituciones del sector público, y apoyamos al gobierno en todas las negociaciones internacionales que tienen que llevarse a cabo. Entonces, con 10 personas realmente es una tarea que no es bonito decirlo, pero es titánica. Y con eso atendemos todo el país y tenemos un gran crecimiento. O sea, de hecho, partimos hace 7 años con menos de 5.000 procesos y ya vamos sobre los 40.000 anuales, con las mismas 10 personas. Y eso ha sido logrado finalmente porque se ha incorporado tecnología y tenemos un registro remoto a través de Internet desde el año 2014 y somos uno de los registros más rápidos del mundo. Eso no hay que dejar de decirlo. Y está certificado y acreditado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el año 2011, en que comparó todos los registros del mundo. Y uno de los mejores en cuanto a rapidez y eficacia es el chileno. Bueno, en cuanto a los plagios, por lo mismo, reitero, son muy pocos los casos que llegan a judicializarse. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿qué sucede con esta sensación que existe en el mercado de la televisión, que existe una frecuencia de plagios que sería muy grande? Porque finalmente, si eso es así, no se entiende por qué no llega a tribunales, que es la sede donde debería verse este tipo de asuntos y resolverse por análisis periciales correspondientes. Desde el punto de la definición del plagio, una definición muy sencilla de plagio es que una persona intenta a través de esta infracción apoderarse de una obra ajena haciéndola pasar por propia. Eso es fundamentalmente lo que ha dicho la Corte Suprema, también es su último fallo, pero tiene ciertos matices. En cuanto a la ejecución de la figura, puede pasar desde una apropiación de algo que está en dominio público, ocultando el autor de esa creación que ya está disponible para todos. Por ejemplo, yo me apropio de Romeo y Julieta. Y no digo que es de Shakespeare o de la fuente de Shakespeare, que a su turno se dijo que también es un plagio, Romeo y Julieta. Y así sucesivamente, Amor sin barreras y bla, bla, bla. Pero si ahí ustedes se fijan la sutileza que hay de rescatar ciertas ideas fundamentales y transformarlas vía un proceso de adaptación, es ahí donde está el corazón del asunto. ¿Ya? Ahora, hay otros plagios que son más visibles en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, la frecuente conducta de los alumnos de los centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades del país, de cortar y pegar, sin hacer referencia alguna. Sí, y algunos Wikipedia lovers. Entonces, lamentablemente, la institucionalidad no ha diferenciado bien que hay ciertos componentes en la ejecución que son diferentes. Por ejemplo, nuestra ley también hizo referencia en la modificación del 2010 a la posibilidad de contemplar una excepción de cita o referencia, en que yo puedo tomar pedazos de obra, pero mi obligación para ser beneficiario de ese ejercicio es decir de dónde viene la fuente. Si yo no digo de dónde viene esa fuente, cometo plagio. Y ese es el más simple de los plagios. Entonces tenemos un ámbito bastante amplio de figuras de comisión que hay que separar. Y de hecho, en la misma legislación, al momento de sancionar, se establece esa diferencia. Por lo tanto, está regulado. Y finalmente, en cuanto a las obras que están en proceso de culminación, que se pueden ir adaptando capítulo a capítulo, eso es una particularidad del mundo de la televisión, que hay que asumirlo, pero que también los registros contemplan que cada acto registral puede ser en relación a un hito de generación creativa. Por ejemplo, es lo mismo decir que yo genero un software que va a ir por versiones. Yo protejo la versión 1, protejo la versión 2, protejo la versión 3 y es una cadena de protección. Por lo tanto, no es necesario tener una obra eternamente terminada, sino que las obras son un flujo creativo que se mantiene constante, es una cadena productiva de activos. ¿Ya?
y en base a eso se da la posibilidad de que el usuario solicite esa protección al Estado, más bien un reconocimiento a que hubo un acto creativo y presuma que es el titular de los derechos asociados a creación. Eso es, señor presidente. Don Jorge. Gracias, señor presidente. Micrófono, por favor. Sí, pero es que dejemos que terminen de responder porque si no nos vamos enredando. Les voy a explicar cómo funcionan estas nuevas atribuciones que se le entregaron al Consejo, porque no solo fue en materia de propiedad intelectual, sino también en derechos laborales de los actores, actrices y creadores, como ustedes saben. No nos ha llegado ninguna solicitud, nosotros actuamos a petición de parte, como un tribunal, no de oficio. No nos ha llegado ninguna solicitud relacionada con propiedad intelectual, pero sí nos ha llegado respecto a los derechos laborales de los actores. De hecho, el lunes pasado, los consejos son los lunes de cada semana, sesiones ordinarias, en el consejo pasado se vio un caso de un actor contratado durante muchos años por TVN, en este caso, y él con una sentencia, porque también hay que pensar de que el Consejo es un tribunal, pero es muy especializado y no puede subrogarse a los tribunales de la República. En el fondo, si la materia es de derecho laboral, con una sentencia de un tribunal competente, va al Consejo y le dice, mire, sobre la base de esta sentencia, donde se declaró de que habían tales y cuales incumplimientos, yo solicito que se aplique la ley de televisión. Estoy explicando esto porque en materia de propiedad intelectual va a tener que ser igual, no nos ha llegado, pero se va a proceder igual análogamente. Y en el caso del actor este que yo menciono, por supuesto que la sentencia era favorable a él, y con esa sentencia el Consejo le formuló cargo a TVN por infracción al correcto funcionamiento del servicio de televisión, sobre la base de que había una sentencia de un tribunal ordinario que señalaba de que entonces se habían incumplido, vulnerado o infringido los derechos. Bueno, en este caso particular es el capítulo 4, el libro 2 del Código de Trabajo, donde están, digamos, agregados los derechos de los actores, actrices, creadores, etc. Se hizo una norma en el Consejo, porque la primera duda fue, bueno, a ver, no somos un tribunal laboral, nosotros no vamos a entrar a analizar los hechos y a calificar, pero si nos viene una calificación del tribunal competente, nosotros sí estamos obligados a aplicar la ley de televisión, que fue lo que se hizo, así tal cual. Esta norma reglamentaria o norma general que dictó el Consejo va a tener que dictar una equivalente en materia de propiedad intelectual y yo me imagino, por el tenor de la primera, que va a ser muy similar. Es decir, con una sentencia de un tribunal donde diga que se infringió la ley de propiedad intelectual, siendo el caso que hay un canal de televisión involucrado, naturalmente, entonces el Consejo va a formular cargos, que eso puede culminar en una sanción, dependiendo de los descargos, etcétera, etcétera. Después, el señor presidente me preguntaba si es que esto era pagar y seguir adelante, digamos. La verdad que no es tan así, porque las sanciones, en la medida que se vayan acumulando, tienen un efecto acumulativo, pueden llegar incluso a la caducidad de la concesión. Pero también hay otro efecto, que la verdad que yo olvidé señalarlo anteriormente, que es la renovación de la concesión. En la renovación de la concesión hay un derecho preferente, es decir, en caso de empate, cuando toca, así es, pierde la preferencia y entra a ser un concursante cualquiera. Entonces no es tan leve, digamos, el efecto acumulativo. Perdón, había otra, alguien más me preguntó, no, pero parece que ya lo respondió el colega. Pero es básicamente ese es el modelo que está utilizando, es decir, con una sentencia del tribunal competente aplica la ley de televisión. Así ha funcionado y yo me imagino que en materia de propiedad intelectual debería ser igual. Bien, el diputado Teller también había hecho una consulta respecto a este caso en particular. ¿Está respondida? Ah, ya, perfecto. Diputado Poblete tiene la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta para don Claudio. Usted hace un comentario sobre que no entiende por qué hay tan pocos juicios si se dice que en el ambiente. Yo me atrevo a asegurar o a aventurar una respuesta que tiene que ver con el concepto o con el mote de conflictivo. Como este ambiente es muy chico, si usted reclama, pregúntele al actor ese de Televisión Nacional que ganó el juicio si está con pega en la televisión hoy día. Si tú te ganas el mote de conflictivo, chao trabajo en televisión.
Eso explica la causa. Son pocos los valientes que se atreven a ir adelante. Y a propósito de eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted conoce el caso de Alex Rivera, el caso y me gustaría saber su opinión sobre eso, por favor? Don Claudio tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, fundamentalmente el caso de don Alex Rivera llegó a nuestro conocimiento por petición del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile, que estaba en la etapa de elaborar un informe pericial. Informe pericial que básicamente nos solicitaron algunos antecedentes básicos, que era saber si estaba inscrita la obra, quién la había inscrito y el tipo de obra de que se trataba. Eso se informó a su oportunidad y adicionalmente la Policía de Investigaciones solicitó que se hiciera una observación, revisión del informe pericial que ellos mismos habían hecho, a lo cual yo claramente les dije que no era procedente, porque nosotros no hacemos peritaje sobre peritaje, más aún si el perito competente ya había dado su opinión. Por lo tanto, lo que hemos visto es la confrontación de intereses de dos creadores que dicen ser los titulares de los derechos, y el competente para resolver el caso es un tribunal de la República. No tenemos mayor opinión respecto a eso, más que efectivamente hay dos actos de inscripción que se realizan formalmente de acuerdo a lo que la ley establece y el reglamento correspondiente, y por lo tanto es el tribunal el que tendrá que dar su opinión para definir si hay plagio o no. Pero nosotros no somos competentes para definir este tipo de discrepancia, sin perjuicio que en otros países existe la instancia de mediación y arbitraje, cosa que en Chile no existe, que son medios alternativos de resolución de controversias en que se establece por ley la facultad, y de hecho en Chile existe mediación y arbitraje, pero solamente en temas de fijación de tarifas por las entidades de gestión colectiva, pero no en otras materias. Y si uno quisiera hacer una opinión general del conocimiento que tienen los tribunales de estos aspectos, claramente está el déficit, y sería deseable tener salas especializadas, pero eso puede tener un costo altísimo, mientras que una solución vía Agencia Nacional Especializada podría ser también una alternativa, pero eso tiene que tener un análisis más profundo, pero yo creo que también es una herramienta que puede evaluarse. Ustedes, perdón, señor presidente. Nos quedan 2 minutos. Sí. Ustedes no son competentes en este caso por decisión, o en este caso o en ningún caso, para... Don Claudio. Perdón. A ver, competentes somos. No. Lo que pasa es que no nos solicitan con frecuencia más allá que un informe muy superficial de algunos aspectos. Por ejemplo, lo más frecuente consultado desde los tribunales y desde las policías cuando tienen que ver algún tipo de investigación de esta naturaleza es saber datos básicos de inscripción. Sin perjuicio de eso, también se nos pide informes más elaborados desde el punto de vista de informes en derecho, por ejemplo, de situaciones muy particulares. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de los formatos de televisión, tuvimos que hacer un informe bastante extenso, que requiere bastante profundidad y bastante dedicación, y como les digo, con tan poco personal, eso cuesta mucho, pero también se hace. Y en esa oportunidad hicimos un informe que, para mi gusto, quedó muy bonito, pero el tribunal dijo, muy bonito, y gracias, y no consideró mayor parte del informe. Entonces, no es una cosa que no se ejerza la facultad, sino que también puntualmente cuando se ejerce, el resultado, como les digo, es incierto desde el punto de vista de cómo lo va a tomar el tribunal o no. Y en este caso en particular, nosotros hicimos un pequeño reporte sobre esto mismo que hemos conversado, qué se entiende por plagio, las distintas modalidades del plagio, pero más allá no pudimos entrar en discusión de lo que decía un informe pericial ya evacuado por el perito correspondiente. Hasta ahí llegamos. Muy bien, muchas gracias. Sí, nos queda 1 minuto, por favor. Solamente quiero decir que de parte del Consejo Nacional de la Cultura, lo que nosotros podemos hacer y lo que ya hemos conversado con el sector de guionistas y con el Departamento de Derechos Intelectuales es incorporar en la inscripción este llamado elemento distintivo sugerido precisamente por los guionistas, que sea lo esencial, y que eso es el tercer paso que explicaba don Claudio Ossa, como una manera de perfeccionar el actual registro y además trabajar en conjunto este tema del glosario y del manual de buenas prácticas para el sector de los guionistas, que es lo que a nosotros nos interesa que en el fondo conozcan de la mejor manera de proteger sus propias obras. Muy bien. Muchas gracias. Es que ya estamos fuera. Tenemos a James Wilkins, nosotros, que es un especialista en propiedad intelectual en la biblioteca. Yo creo que podría ser interesante que pudiéramos conversar con él también en otra sesión. Eso le quería proponer. Muy bien.
Lo dejaremos para una próxima sesión de poder escucharlo. Le agradecemos a la señora Ana Tironi, a la señora Karen Soto, a don Claudio Osa, a don Jorge Cruz. Encontré la frase, decía, soy un artista. Eso no significa que vaya a trabajar gratis. Tengo facturas como tú. Gracias por la comprensión. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.